todo lo que son el modelo de examen. Entonces, el primer ejercicio que tenían en su examen decía que una muestra de carbonato de sodio comercial impura se analizó pesando 2,8 gramos de muestra que se disolvieron en agua destilada llevando un volumen final de 250 ml en un matraz aforado. Una alícuota de 50 ml se valoró con 45,5 ml de ácido clorhídrico a 0,11 molar en presencia de verde de bromocresol, de acuerdo con la reacción indicada, y nos da la ecuación. Nos pide nada más que calcular el porcentaje de pureza que hay en carbonato de sodio en la muestra pesada. Entonces este ejercicio ya lo vimos en anteriores clases, ya habíamos hecho varios similares, entonces no va a haber mucho problema. Al igual que siempre, mi recomendación cuando estén resolviendo este tipo de examen, que lo primero que hagan sean un esquema que les ayude a identificar qué datos tienen, cuál es la pregunta y qué pasos pueden seguir, ¿no? para poder resolverlo. Entonces, lo primero que nos dice es que tenemos una muestra de carbonato de sodio y que de ella, de ese reactivo, que es comercial, por ende tiene cierto grado de impureza, pesamos solamente 2,8 gramos. Esos 2,8 gramos los llevamos hasta un volumen de 500 ml, perdón, de 250 ml, y de estos 250 ml solamente vamos a sacar una alícuota, una pequeña muestra de 50 ml, la cual se va a valorar, o sea, se va a titular con ácido clorhídrico, que va a estar en la bureta, ocupando un volumen de 45,5 ml, y que están en una concentración de 0,11 molar. La pregunta del ejercicio nos pide calcular el porcentaje de pureza que hay en el carbonato de sodio que pesamos. Entonces, desde aquí nosotros ya podemos agarrar y decir, como sabemos la fórmula de pureza, sabemos que el porcentaje de pureza es masa pura sobre masa impura por el 100%. El ejercicio ya me da alguno de estos datos. Por ejemplo, la masa impura me está dando es esto de acá, lo que pesé. Esto de aquí es masa impura. Entonces, lo único que necesito para resolver mi ejercicio es masa pura. Esta es mi incógnita, esto es lo que vamos a buscar. De toda la volumetría, nuestro objetivo es encontrar la masa pura de carbonato de sodio, que en este caso reacciona con el ácido clorhídrico, y con eso vamos a poder determinar el porcentaje de pureza. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, Andrés. Perdón, no sé si está mal mi internet o se cortó un poquito. No hay duda. Ya, ok. Entonces, una vez ustedes tienen su esquema, ya anotaron sus datos, ya saben qué necesitan, lo siguiente que hay que hacer es asegurarnos que uno tengamos la ecuación ya escrita, ya en fórmula, como es el caso de acá, que ya nos dice que el ácido clorhídrico va a reaccionar con el carbonato de sodio y va a formar cloruro de sodio y ácido carbónico. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que ver es si nuestra ecuación está igualada. ¿Por qué? Porque a partir de la ecuación igualada yo voy a poder determinar la relación estequiométrica, que va a ser muy importante en el cálculo. En este caso, siempre para igualar empezamos con los metales y con los no metales. De este lado tengo 2 átomos de sodio, de este lado tengo solamente 1. Entonces aquí voy a tener que poner un 2. Carbono, de este lado tengo 1, de este lado tengo 1. Vamos bien. Cloro, de este lado tengo 1, de este lado tengo 2 por 1, 2. Entonces yo voy a necesitar poner un 2 acá. Hidrógeno, tengo 2 por 1, 2, y acá tengo 2, y oxígeno tengo 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Entonces, todo lo demás ya está igualado y lo completo con 1.
Entonces, a partir de esta ecuación ya igualada, yo ya puedo determinar la relación estequiométrica. La relación estequiométrica en este caso va a ser 2, 1. Sale de los coeficientes que acabamos de anotar de los reactivos. ¿Y qué significa esta relación 2, 1? Que por cada 2 moles de ácido clorhídrico, yo voy a necesitar, o yo los voy a hacer reaccionar con un solo mol de carbonato de sodio. Eso es lo que me está indicando la relación estequiométrica, que por cada mol de carbonato de sodio yo voy a necesitar 2 de ácido clorhídrico. Entonces, en el práctico, el ingeniero les pedía anotar la ecuación, igualarla e identificar las relaciones estequiométricas. En este ejercicio, solo les pide el porcentaje de pureza, pero para ustedes poder determinar el porcentaje de pureza, sí o sí van a necesitar las relaciones estequiométricas. Entonces, es importante que la logren identificar. Y para ello es importante que revisen que su ecuación está igualada. Una vez tenemos la relación estequiométrica, yo ya me puedo pasar al ejercicio en sí, ¿no? A los cálculos. ¿Dónde partir para determinar la masa pura de carbonato de sodio? Pues de los datos que me da, de la reacción que me da. La reacción me está diciendo que va a reaccionar el carbonato de sodio, que es nuestro objetivo, con ácido clorhídrico. Entonces yo parto de esta parte del esquema, ¿no? De la volumetría. Entonces, en la volumetría, nosotros podemos agarrar y decir que en el punto de equilibrio, el número de moles de carbonato de sodio va a ser igual al número de moles de ácido clorhídrico. Y nosotros sabemos que el número de moles puede ser masa sobre peso molecular o puede ser molaridad por volumen. En este caso, a mí lo que me interesa es determinar la masa del carbonato de sodio, la masa pura, la masa que está reaccionando. Entonces, por lógica, me conviene trabajar con masa sobre peso molecular. Eso ya lo revisamos bastante. Todo de carbonato de sodio. Y del otro lado, el número de moles de ácido clorhídrico, me conviene trabajar con masa sobre peso molecular o con molaridad por volumen. Para responder esa pregunta, nosotros nos vamos a los datos. Los datos me están dando los ml y me está dando la concentración, ¿no? La concentración molar. Entonces, si me da el volumen y me da la molaridad, obviamente yo voy a preferir trabajar aquí con molaridad por volumen de ácido clorhídrico. Y ya podemos empezar a reemplazar los datos. De este lado lo vamos a dejar con masa sobre peso molecular por un rato. Y de este lado voy a reemplazar mis datos de molaridad y del volumen. La molaridad me dice que es 0,11 molar, o lo que es lo mismo, 0,11 mol por litro. Todo por el volumen. El volumen nos mencionaba el ejercicio que eran 45,5 ml. Entonces, aquí para poder simplificar me conviene tenerlo en litros. Entonces esos ml yo los tengo que convertir en litros dividiendo entre 1000. Si yo divido 45,5 entre 1000, me va a quedar 0,0455 litros, y esto es de ácido clorhídrico. Entonces yo puedo continuar con el cálculo. De este lado, por comodidad, vamos a seguir manteniendo molaridad sobre peso molecular del carbonato de sodio. Y de este lado yo ya puedo empezar a simplificar algunas cosas. Litros con litros se va, y yo ya puedo determinar cuánto es esto. 0,11 por 0,0455, ¿cuánto le sale? 2.5025 por 10 a la menos 3. 5025 por 10 a la menos 3. Ok. ¿Y esto en qué unidades nos queda? En mol. Mol de ácido clorhídrico. Exactamente, mol de ácido clorhídrico. Entonces aquí yo ya podría despejar y pasar el peso molecular que está dividiendo al otro lado multiplicar. Pero este es peso molecular de carbonato de sodio. Acá tengo moles de ácido clorhídrico. Yo necesito que esté todo o en ácido clorhídrico o en carbonato de sodio. Entonces, para identificar qué me conviene ir o a ácido clorhídrico o a carbonato de sodio, yo tengo que ver cuál es mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Como estamos buscando la masa del carbonato de sodio, a mí me conviene que todo esté en carbonato de sodio. Entonces vamos a transformar estos moles de ácido clorhídrico
en moles de carbonato de sodio. Y para ello es donde ocupamos la relación estequiométrica. La relación estequiométrica me decía que por cada 2 moles de ácido clorhídrico, yo iba a tener, o yo iba a reaccionar con 1 mol de carbonato de sodio. Entonces aquí moles de ácido clorhídrico con moles de ácido clorhídrico se va, y ya me queda el resultado en moles de carbonato de sodio. 2,5025 por 10 a la menos 3 por 1/2, ¿cuánto le sale? Me equivoqué, ya tenía la relación. El mol es 5.005 por 10 a la menos 3 y abajo ya es 2,500. Entonces aquí es 5,05. 005. Ya. Y aquí es 502. Perdón, de nuevo. 2, ¿cuánto? 5025 por 10 a la menos 3. Ya. 50,25 por 10 a la menos 3. Ok. Y estos son moles de carbonato de sodio. Y ahora sí, yo ya puedo pasar el peso molecular a multiplicar. Para ello tenemos que calcular el peso molecular. Entonces lo vamos a calcular aquí a un costado. Ya sabemos que el peso molecular no es nada más que la suma de cada peso atómico multiplicado por el número de veces que está en la ecuación. Entonces el sodio, peso atómico del sodio 23 veces en la molécula 2. 23 por 2, 46. El carbono, peso atómico 12. ¿Cuántas veces está en la molécula? Una sola. 12 por 1, 12. Y por último el oxígeno, peso atómico 16, está 3 veces en nuestra molécula. 18. ¿Esto cuánto le sale? 106 Sí, 106. gramos por mol. Entonces este dato yo ya lo puedo reemplazar aquí, y esto va a ser multiplicado todo por 106 gramos por cada mol. Aquí moles con moles se va, y me va a quedar el resultado de la masa pura de carbonato de sodio que reaccionó con todo el ácido clorhídrico que teníamos. ¿Cuánto le sale? 0,2652. 2652, 0,2652. Sí, En este caso, gramos de carbonato de sodio. Ok, nosotros ya tenemos la masa, pero esta es la masa, esta masa que acabamos de calcular, es la masa que reaccionó con 45,5 ml de ácido clorhídrico. Es la que estaba en nuestro matraje Erlenmeyer. ¿Y de dónde vino toda esa masa? de la alícuota de 50. Contenida esa masa. De la alícuota de 50. Exactamente, esa masa, estos 0,2652, estaban presentes en los 50 ml. Pero a mí no me interesa lo que está en los 50 ml, me interesa lo que está en los 250 ml. Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto es la masa que hay en esos 250 ml. Y eso lo hacemos con una regla de 3 simple. Sencillo, básico, lo conocemos todos. Yo sé que hay 0,2652 gramos en cada 50 ml. Pero a mí me interesa saber cuánto es la masa que hay en 250 ml. Entonces X va a ser igual a 2,2652 gramos por 250 ml, todo dividido entre 50 ml. ml con ml se va, y me da el resultado en gramos. 1, ¿cuánto? 32,6. 32,6 gramos. Y ahora sí, esta masa, este 1,326 gramos, es lo que hay en estos 250 ml. ¿Y de dónde vino toda la masa que hay en estos 250 ml? De la muestra de 2,8. Exactamente. Entonces, lo que nosotros acabamos de determinar es la masa pura que hay en estos 2,8.
A mí no me interesa cuánto es la masa pura que hay en estos 2,8 gramos, me interesa el porcentaje de pureza, pero yo ya tengo la masa pura y ya tengo la masa impura, entonces simplemente es reemplazar en la fórmula de pureza. Entonces el porcentaje de pureza va a ser igual a masa pura, ese dato que acabamos de calcular, 1,326 gramos, entre masa impura. La masa impura era 2,8 gramos, todo multiplicado por el 100%. Gramos y gramos se va a ir y el porcentaje de pureza obviamente nos va a quedar en porcentaje. ¿Cuánto le sale? 40 como algo. 47,36. 47,36%. Y este es el porcentaje de pureza que tiene nuestro carbonato de sodio comercial. Y ese era el primer ejercicio. No sé si quedó alguna consulta. Este ejercicio ya lo habíamos hecho antes y también estaba en el práctico, entonces se hicieron todos. Está bien. ¿Ahí todo bien? Sí. Bien. Entonces, el segundo ejercicio nos está diciendo que se disuelve una muestra impura de 0,9245 gramos de tartrato ácido de potasio. Nos da la ecuación. En 70 ml de una disolución de hidróxido de sodio a 0,0852 molar, cuyo exceso consume 5,1 ml de ácido sulfúrico a 0,12 molar en su valoración por retroceso. Me pide, inciso A, calcular el porcentaje de pureza en la muestra y luego me pide calcular el porcentaje de potasio en la muestra. Y nos da las reacciones que ocurren, ¿no? Nos pone el tartrato ácido de potasio que reacciona con el hidróxido de sodio y nos forma tartrato de potasio y de sodio más agua, y de ahí nos da la ecuación de la segunda reacción, que nos dice que el hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido sulfúrico y va a formar sulfato de sodio y agua. Entonces, lo primero que hacemos siempre es anotar los datos que nos da el ejercicio y hacer un pequeño esquema para entender qué es lo que está sucediendo. Primero me dice que yo tengo una muestra de 0,9245 gramos de tartrato ácido de potasio. Y nos da la ecuación. Lo disolvemos en 70 ml de una disolución de hidróxido de potasio. Entonces, yo a estos 0,9245 gramos le estoy aumentando 70 ml de hidróxido de sodio, que está a 0,0852 molar. Entonces yo a estos 0,92 le agrego 70 ml de hidróxido de sodio, pero le estoy agregando hidróxido de sodio en exceso, le eché de más. ¿Para qué? Para asegurarme que todo el tartrato ácido de potasio reaccione. Entonces ese exceso, lo que sobró de hidróxido de sodio, se valora por retroceso. Estamos haciendo una retrotitulación, eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y esa retrotitulación la hacemos con ácido sulfúrico. Nos está diciendo que está a 0,12 molar y que ocupa un volumen 2,1 ml. La pregunta, como ya les mencionaba, es el porcentaje de pureza en la muestra, o sea, el porcentaje de pureza en el tartrato ácido de potasio, y me está pidiendo el porcentaje de potasio que hay en la muestra. Ok, de todo este tartrato ácido de potasio, ¿cuánto en porcentaje es potasio? Esa es la pregunta. Entonces nosotros ya sabemos que para el porcentaje de pureza voy a necesitar la masa pura, porque la masa impura me lo está diciendo que son 0,9245. Y para lo mismo vamos a ocupar lo que es la misma masa, vamos a ocupar para determinar el porcentaje de potasio. Entonces, el ejercicio ya me está diciendo que es una valoración por retroceso, que hay una retrotitulación. En algunos casos nos lo da, nos dice, es una valoración por retroceso o es una retrotitulación, o en otros casos no nos lo dice, pero nos lo da a entender. ¿Cómo? Porque tenemos dos ecuaciones en las cuales un reactivo
es 2 veces el hidróxido de sodio. Y en el ejercicio nos dice que, bueno, que agrego hidróxido de sodio, reacciona con el tartrato y lo que sobró, el exceso, cuyo exceso acá menciona, el exceso de hidróxido de sodio se titula o se hace reaccionar con ácido sulfúrico. Entonces yo ya sé que hay una retrotitulación. Lo siguiente que tenemos que hacer es anotar las ecuaciones para asegurarnos que estén igualadas. Entonces la primera nos dice que el tartrato ácido de potasio reacciona con el hidróxido de sodio y esto me forma tartrato de sodio y potasio y agua. Y la segunda ecuación me dice que yo tengo hidróxido de sodio, lo que sobró, y reacciona con el ácido sulfúrico para formarme sulfato de sodio y agua. Entonces lo primero que nosotros hacemos es igualar la ecuación, porque a partir de la ecuación igualada yo voy a encontrar las relaciones estequiométricas. En este caso empezamos siempre por los metales. Potasio hay uno acá, uno del otro lado. Sodio hay uno del lado izquierdo, hay uno del lado derecho. Carbonos hay 4 de este lado, hay 4 del otro lado. Oxígenos hay 6 acá. Y aquí 6 y 1, 7, 6 y 1, 7, y acá 6 y 1, 7. Y el hidrógeno, por último, tengo 4 de este lado, más 2 son 6, y de este lado tengo 4, más 1, 5, más 1, 6. Entonces nuestra ecuación ya está igualada, así que por simple comodidad le voy a poner un 1 a todo, para que quede claro. Entonces de aquí yo ya puedo sacar la relación estequiométrica, y la relación estequiométrica va a ser 1, 1, ¿no? Por cada mol de tartrato de ácido de potasio yo necesito un mol de hidróxido de sodio. Lo mismo vamos a hacer para la segunda ecuación. De este lado tengo un solo sodio, acá tengo 2. Entonces desde ya sé que acá voy a tener que aumentar un 2. Azufre, tengo uno acá, tengo uno acá. Oxígeno, tengo 4 de este lado, 2 por 1, 2 son 6. Acá tengo 4 y una 5, entonces me conviene aumentar una más para igualar. Y por último el hidrógeno, tengo 2 por 1, 2, más 2, 4, y de este lado 2 por 2, 4. Y ahora sí está igualada. Entonces de este lado la relación estequiométrica en la segunda ecuación es 2, 1, ¿no? Por cada 2 moles de hidróxido yo necesito un mol de ácido sulfúrico. Entonces con eso yo ya tengo los datos que necesito para empezar mi ejercicio. Como me está diciendo que es retrotitulación, yo tengo que ocupar la fórmula de retrotitulación. La ecuación o la fórmula de retrotitulación lo que nos decía es que el número de moles del primer titulante va a ser igual al número de moles de la muestra más el número de moles del segundo titulante. En este caso, ¿cuál es el primer titulante? El primer titulante siempre va a ser nuestro reactivo que se repite en ambas ecuaciones. En este caso yo tengo el hidróxido de sodio acá y tengo el hidróxido de sodio, entonces mi primer titulante es hidróxido de sodio. La muestra siempre va a ser, obviamente, el reactivo del cual estamos preguntando. Como lo que nosotros estamos buscando es el tartrato ácido de potasio, entonces la muestra va a ser el tartrato ácido de potasio. Y el segundo titulante es el reactivo que se ocupa en la segunda titulación, obviamente el que está en la ureta. En este caso, el que reacciona por último, que es el ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico es mi segundo titulante. Una vez identificado cada uno de ellos, yo ya puedo agarrar y reemplazar. Entonces, como lo que me interesa es determinar lo de la muestra, despejo la muestra y me va a quedar que el número de moles de la muestra, que en este caso es el tartrato ácido de potasio, va a ser igual al número de moles del primer titulante, que ya habíamos dicho que era el hidróxido de sodio, menos el número de moles del segundo titulante, que ya habíamos visto que era
el ácido sulfúrico. Entonces, una vez tengo mi ecuación, yo ya puedo empezar a despejar. Como aquí lo que me interesa es determinar la masa del tartrato ácido de potasio, porque con ello voy a poder determinar el porcentaje de pureza, aquí me conviene trabajar con masa sobre peso molecular. Y le vamos a poner una acá nomás para no hacerlo tan largo. Bueno, copiémoslo todo. Después se chipan y me culpan a mí. Va a ser masa sobre peso molecular del tartrato ácido de potasio. Y de este lado el número de moles del hidróxido de sodio, que puede ser masa sobre peso molecular o puede ser por molaridad por volumen. ¿Cómo decido? En función a los datos que tengo. Tanto para el hidróxido de sodio como para el ácido sulfúrico yo tengo la concentración en molar, tengo el volumen en ml, entonces obviamente me conviene trabajar con molaridad por volumen. Para el hidróxido de potasio, en este caso, 0,0852 es la molaridad. Bueno, primero lo vamos a poner. Entonces, de este lado, molaridad por volumen de hidróxido de sodio. Y para el ácido sulfúrico igual, molaridad por volumen, porque tengo los datos de la concentración molar y tengo el volumen en ml. Entonces yo ya puedo empezar a reemplazar mis datos. De este lado vamos a seguir manteniéndolo con masa sobre peso molecular. Y del lado la molaridad por el volumen yo ya lo puedo empezar a reemplazar. La molaridad del hidróxido 0,0852 mol por litro. Por el volumen del hidróxido de potasio que eran 70 ml. Entonces yo lo transformo a litros, lo divido entre 1000, 0,07 litros. Todo esto de hidróxido de potasio, menos la molaridad por el volumen del ácido sulfúrico. Sulfúrico 0,12. Mol por litro. Por el volumen del ácido sulfúrico que nos dice que se ocupó 5,1 ml. Si yo lo divido eso entre 1000, me queda 5,1 por 10 a la menos 3 litros. Todo de ácido sulfúrico. Entonces yo ya puedo empezar a calcular aquí. Yo no puedo restar moles de hidróxido con moles de ácido sulfúrico. Necesito que estén en las mismas unidades. Entonces, para hacer esa resta, yo tengo que convertir. ¿Cómo convierto? Aprovechando las relaciones estequiométricas. La relación estequiométrica de la segunda ecuación me permite pasar de ácido sulfúrico a hidróxido de sodio. Y la relación me dice que es 2,1. Entonces yo este de aquí lo voy a multiplicar por la relación estequiométrica. La relación estequiométrica me dice que por cada mol de ácido sulfúrico yo tengo o yo necesito 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Y por qué transformo de ácido sulfúrico a hidróxido de sodio y no de hidróxido de sodio a ácido sulfúrico? Porque nosotros tenemos siempre que buscar lo que más me conviene para llegar al resultado. A mí yo necesito el resultado en masa de tartrato ácido de potasio. Como necesito tartrato ácido de potasio, yo puedo pasar de hidróxido de sodio a tartrato de ácido de potasio, pero no puedo pasar de ácido sulfúrico a tartrato ácido de potasio porque no reaccionan, porque yo no sé cuál es su relación estequiométrica. Entonces es preferible ir de ácido sulfúrico a hidróxido de sodio para después llegar a tartrato de ácido de potasio. Por eso decidimos convertir el ácido sulfúrico en hidróxido de sodio. Entonces ya con la relación estequiométrica yo puedo agarrar y puedo simplificar esto de acá. Y ya voy a poder hacer las restas, ¿no? Entonces me va a quedar que la masa sobre el peso molecular del tartrato ácido de potasio va a ser igual a 0,0852, aquí litros con litros se va, por 0,07 menos 0,12 por 5,1 por 10 a la menos 3 por 2. ¿Cuánto le sale todo este cálculo?
4,74 por 10 a la menos 3. 4,74 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidades me queda? En mol de hidróxido de sodio. Exactamente. Entonces yo ya puedo agarrar y despejar, ¿no? Puedo pasar el peso molecular a multiplicar, pero antes de eso yo necesito que todo esté en el mismo compuesto, ¿no? O todo en tartrato ácido o todo en hidróxido de sodio. Como el objetivo es buscar la masa de ácido de potasio, yo tengo que transformar el hidróxido de sodio a tartrato de ácido de potasio utilizando la relación estequiométrica. La relación estequiométrica que vimos al inicio era 1:1, ¿no? Por cada mol de tartrato de hidróxido de sodio, yo voy a ocupar un mol de tartrato ácido de potasio. Entonces, moles de hidróxido con moles de hidróxido se va y se va a mantener el mismo resultado, pero ahora en moles de tartrato ya voy a poder pasar el peso molecular a multiplicar. Entonces, esto me queda que va a ser que la masa va a ser igual a 4,74 por 10 a la menos 3 moles de tartrato ácido de potasio por el peso molecular, pero yo no he calculado el peso molecular. Nosotros ya sabemos calcular el peso molecular, entonces va a ser el peso atómico sumado de los elementos. Entonces, peso atómico del potasio, 39. 39 más hidrógeno es 1, hay 5 hidrógenos, entonces va a ser más 5. Carbono es 12, 12 por 4, 48. Oxígeno es 16, 16 por 6 son 96. ¿Cuánto le sale la suma de todo esto? ¿185? Ok, 185 gramos por cada mol y este ya es el peso molecular y yo ya lo puedo reemplazar en mi ecuación. Entonces va a ser 4,74 por 10 a la menos 3 moles de tartrato de ácido de potasio por el peso molecular del tartrato de ácido de potasio que vimos que era 185 gramos por cada mol, moles con moles se va y me da el resultado de la masa en gramos. ¿Cuánto le sale? 1,3764. 1,3764. ¿Así? Perdón, me equivoqué. 0,8769. 0,8769 gramos de tartrato ácido de potasio. Y esto ya es la masa pura. Yo ya sé cuánto es la masa que reaccionó con el hidróxido de sodio. Entonces, a mí el ejercicio no me está pidiendo la masa pura, me está pidiendo el porcentaje de pureza. Entonces, nosotros, con el porcentaje, perdón, con el resultado que vamos a calcular con la masa pura y con la masa impura que se pesó, yo ya puedo determinar el porcentaje de pureza. En internet sale que el peso molecular es 188. 188, ahora vamos a revisar nuestro cálculo. El peso atómico del potasio, 39. Hidrógenos hay 5, 5 por 1, 5. El carbono es 12, 12 por 4, 48, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Y el oxígeno, el peso atómico 16, 16 por 6. 96. Ya, entonces sumaste esto y te da 185.
Ah, ya es que le había pelado un número. 188 está bien. Ya, ok, entonces vamos a corregir. Aquí es 181. Entonces, aquí va a ser 188 y este resultado va a cambiar. 4,74 por 10 a la menos 3 por 188. 0,8911. 0,8911. Ok, ya con eso nosotros podemos calcular el porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza es masa pura, 0,8911, lo que acabamos de calcular, gramos, entre la masa impura, que es lo que se pesó, que es 0,9245 gramos, por el 100%. Gramos con gramos se va y nos queda la pureza en porcentaje. ¿Cuánto les da? 96,38. 96,38%. Y este es el porcentaje de pureza de nuestro tartrato de ácido de potasio. La siguiente pregunta nos pedía determinar el porcentaje de potasio que nosotros tenemos en la muestra, ¿no? La pregunta X, el inciso B nos pide el porcentaje de potasio en la muestra. Para el porcentaje de potasio en la muestra, yo puedo aprovechar el peso molecular. ¿Sí? Yo ya sé. Se lo voy a dar. De este lado, potasio. De este lado, el tartrato de ácido de potasio. ¿No? Bueno, se los voy a poner mejor. Ya. Yo ya sé cuánto era el peso molecular. 188, ¿no? 188 gramos es nuestro 100%. La pregunta es, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es el tartrato ácido. 188 gramos equivale al 100%. Mi pregunta es, ¿cuánto equivale el potasio? ¿No? Para determinar el porcentaje equivale el potasio. De esos 188 gramos, ¿cuánto es potasio? De esos 188 gramos del cálculo del peso molecular, potasio es 39, ¿no? De esos 188, lo que pertenece al potasio es 39 gramos. Entonces, de potasio yo tengo 39 gramos. Si 188 gramos equivale al 100%, ¿a cuánto equivale 39 gramos? Entonces, X va a ser igual a 39 gramos por el 100%, 188 gramos. Entonces, gramos con gramos se va. Y yo ya voy a tener el porcentaje de potasio que hay en el tartrato ácido. 20,74. 20,74%. Este es el porcentaje de potasio que hay en el tartrato ácido de potasio. Pero aquí, la pregunta es un poco más. Yo puedo entender que me está preguntando el porcentaje de potasio que hay en el tartrato ácido de potasio o el porcentaje de potasio que hay en esta masa que yo pesé, ¿cierto? Me da a entender ambas cosas. Nosotros ya determinamos cuánto de potasio hay en el tartrato ácido de potasio, pero ahora vamos a determinar cuánto de potasio hay exactamente en 32,45 gramos de potasio, perdón, de tartrato ácido de potasio impuro. No sé si me están entendiendo aquí con la diferencia. Acabo de calcular en puro, ¿no?
Sí, lo que acabamos de calcular es suponiendo que sea puro, ¿no? Que estamos trabajando solo con el tartrato de potasio al 100% de pureza. Así yo lo podía calcular, pero el ejercicio me puede dar a entender que me pide el porcentaje de potasio que hay en estos 0,9245 gramos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahorita. Y eso le podían preguntar al ingeniero, ¿no? Con cuál de los dos tenían que quedarse. Si a mí me preguntan, yo entiendo que había que calcular el porcentaje de potasio en estos 0,9245 gramos. Pero ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, lo que vamos a determinar ahorita es el porcentaje de potasio que hay en estos 0,9245 gramos. Y van a ver que es un poquito similar, ¿no? Primero tengo que determinar cuánto de potasio hay exactamente, cuánto es la masa de potasio que hay, y para ello voy a aprovechar el peso molecular y el resultado que calculé. La masa que calculé, 0,8911 gramos. Entonces, de este lado potasio, de este lado el tartrato de ácido potasio. Entonces, del peso molecular, yo sé que por cada 39 gramos de potasio hay 188 gramos de tartrato de ácido de potasio. Quiero saber cuánto de potasio hay si yo tengo 0,8911 gramos. Entonces, X va a ser igual a 39 por 0,8911 entre 188. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto le sale? 0,1848. ¿0 cuánto, perdón? 1848. Ok, 0,1848 gramos. Y ahora, esta es la masa de potasio. Esta es la masa de potasio que hay en nuestra muestra. Y yo ya con eso puedo calcular el porcentaje de potasio en esa muestra. Que va a ser igual a ¿qué? A la masa del potasio, lo que acabamos de calcular, entre la masa del tartrato, que era, el ejercicio nos dice 0,9245 gramos. Entonces, 0,9245 gramos por el 100%. ¿Cuánto le sale esto? Aquí gramos con gramos se va. 19,99. 19,99%. Este es el porcentaje de potasio que hay en nuestra muestra de 0,9245. Y si se dan cuenta, varía, ¿no? No varía mucho, pero sí varía. Entonces, a mi entender, el ejercicio les pedía esto de acá abajo. Pero si ustedes tienen alguna consulta, siempre le pueden preguntar al ingeniero, ¿no? Por lo que tengo entendido, están en llamada con él mientras dura el examen, ¿cierto? Sí. Sí, entonces cualquier duda que tengan le pueden preguntar. No sé si se entendió esta última parte y la diferencia con lo que habíamos calculado antes. Sí, se entendió. Ok, entonces nos vamos a pasar al tercer ejercicio. El tercer ejercicio de su examen decía que una muestra de vinagre, de 7 gramos de vinagre, se diluye con agua hasta 50 ml. A continuación, se trata con 13,5 ml de sodio a 0,505 molar y se valora por retroceso con ácido clorhídrico a 0,605 molar, necesitándose 2,5 ml para alcanzar el punto final de la fenolftaleína. La pregunta es, ¿cuál es la acidez del vinagre expresada como porcentaje de ácido acético? Y nos da las ecuaciones. Nos dice que el ácido acético reacciona con el hidróxido de sodio y forma acetato de sodio y agua, y que el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio y se forma cloruro de sodio y agua.
Entonces, igual que todos los ejercicios, nosotros tenemos que ir identificando los datos que nos da y haciendo un esquema para entender un poco mejor el ejercicio. Entonces me dice que tengo 7 gramos de vinagre. El vinagre es el ácido acético. Estos 7 gramos yo los diluyo hasta un volumen final de 50 ml. Y todos estos 50 ml, todos los 50 ml que ocupé, los trato con 13,5 ml de hidróxido de sodio a 0,505 molar. Entonces todo esto reacciona con hidróxido de sodio que está a 0,505 molar y me ocupa 13,5 ml. Y que el exceso, lo que sobró de hidróxido de sodio, se titula y reacciona, lo que sobró de este hidróxido de sodio, se titula con ácido clorhídrico, ocupando 2,5 ml, y el ácido clorhídrico que ocupamos tenía una concentración de 0,605 molar. Entonces me está pidiendo la acidez del vinagre expresada en porcentaje de ácido acético. Entonces nosotros vamos a determinar básicamente el porcentaje de pureza. Nos está pidiendo el porcentaje de pureza que hay en ácido acético en estos 7 gramos. Entonces, masa pura sobre masa impura por el 100%, donde la masa impura van a ser estos 7 gramos y la masa pura es la masa que encontremos de ácido acético. Entonces, obviamente, como me está dando dos ecuaciones, como me está diciendo que se valoró por retroceso, yo estoy trabajando con una retrotitulación muy parecida al ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es escribir nuestras ecuaciones y ver que estén igualadas. La primera ecuación me decía que el ácido acético va a reaccionar con el hidróxido de sodio y me va a formar acetato de sodio y me va a formar agua. Y la segunda ecuación me dice que el hidróxido de sodio que sobró reacciona con el ácido clorhídrico y me forma cloruro de sodio y agua. Entonces nosotros nos fijamos que esté igualada. Si ustedes revisan la ecuación, están igualadas todas. Entonces la relación es 1, 1 para todo. Y tanto aquí como aquí, la relación estequiométrica es 1, 1. Por cada mol de acetato, perdón, por cada mol de ácido acético, yo necesito un mol de hidróxido de sodio. Por cada mol de hidróxido de sodio, yo necesito un mol de ácido clorhídrico. Entonces, como me está diciendo que es una retrotitulación, yo voy a partir de la fórmula de retrotitulación, que me decía que el número de moles del primer titulante va a ser igual al número de moles de la muestra más el número de moles del segundo titulante. En este caso, el primer titulante es el que está 2 veces en la reacción. O sea, que se repite, perdón, en cada una de las ecuaciones. En este caso el hidróxido de sodio está en la primera y también está en la segunda, por tal motivo es el primer titulante. La muestra. La muestra es obviamente nuestra incógnita, lo que queremos buscar. Nos está interesando encontrar la masa de ácido acético. Entonces, el ácido acético es la muestra. Y por último, el segundo titulante es el reactivo que se ocupa de último, o que está en la segunda ecuación, y que viene a ser el ácido clorhídrico. Entonces de aquí yo ya puedo agarrar y puedo despejar el número de moles. El número de moles va a ser igual, perdón, el número de moles de muestra va a ser igual al número de moles de ácido acético, que es lo que estamos buscando, va a ser igual al número de moles del primer titulante, que era el hidróxido de sodio, menos el número de moles del segundo titulante, que es el ácido clorhídrico. Y yo tengo que empezar a reemplazar. Como me interesa el porcentaje de pureza del ácido acético y por ende la masa pura de ácido acético, a mí me conviene trabajar de este lado con masa sobre peso molecular del ácido acético.
Y del otro lado, como tanto para el hidróxido de sodio como para el ácido clorhídrico, yo tengo la concentración molar y tengo el volumen en ml, me conviene trabajar obviamente con molaridad por volumen del hidróxido de sodio menos molaridad por volumen del ácido clorhídrico. Y ahora empiezo a reemplazar mis datos, ¿no? Del lado izquierdo vamos a mantener todavía masa sobre peso molecular. Y del otro lado vamos a ir reemplazando, ¿no? Molaridad del hidróxido de sodio 0,505. Si no, 0,505. Mol por litro. Por el volumen que era 13,5 ml. 13,5 ml entre 1000 para llevarlo al litro, 0,0135 si no me equivoco. Sí, litros de hidróxido de sodio. Menos molaridad por volumen del ácido clorhídrico. La molaridad del ácido clorhídrico 0,605. 0,605 mol por litro por el volumen de ácido clorhídrico, que son 2,5 ml, eso yo lo divido entre 1000 y me va a quedar 2,5 por 10 a la menos 3 litros de ácido clorhídrico. Entonces aquí yo ya puedo empezar a simplificar algunas cosas, ¿no? Litros con litros se va, litros con litros se va. Y aquí para poder hacer esta resta, para que yo pueda restar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, necesito que esté todo en las mismas unidades, ¿no? En el mismo compuesto. Como no lo están, yo tengo que convertir. Para ello, utilizo la relación estequiométrica. Vimos que la relación estequiométrica para todos era 1:1, ¿no? Por cada mol de ácido clorhídrico, yo necesito un mol de hidróxido de sodio. Entonces, moles de ácido clorhídrico con moles de ácido clorhídrico se va y yo ya voy a poder calcular todo esto. Entonces, la masa sobre el peso molecular del ácido acético va a ser igual a 0,505 por 0,0135 menos 0,605 por 2,5 por 10 a la menos 3 por 1. ¿Cuánto le sale, porfa, todo esto? 5,304 por 10 a la menos 3. 5,304 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidades queda? Mol de hidróxido. Entonces, para yo despejar la masa de ácido acético, tengo que pasar el peso molecular a multiplicar. Pero como acá tengo, del lado izquierdo tengo ácido acético y del lado derecho tengo hidróxido de sodio, otra vez tengo que ocupar la relación estequiométrica, que todo esté en las mismas unidades. Entonces yo ya sé que un mol de hidróxido de sodio equivale a un mol de ácido acético. Eso me dijo la relación estequiométrica. Entonces aquí moles con moles se va y todo me queda en moles de ácido acético, y este peso molecular yo ya lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Entonces la masa del ácido acético va a ser igual a ¿qué? A 5,304 por 10 a la menos 3 mol de ácido acético por el peso molecular del ácido acético, que si ustedes lo calculan les va a salir 60 gramos por cada mol. Entonces moles con moles se van y me queda la masa de ácido acético. ¿Cuánto le sale esta masa? 0,3182. 0,3182 gramos, ¿no? Sí. Ya. Y esta masa, esa masa que encontramos es la que vino de estos 50 ml. Pero aquí lo único que hice fue una dilución, ¿no? O sea, estos 50 ml yo lo llevé a titular. ¿De dónde vino todo el ácido acético que hay en estos 50 ml? Pues de los 7 gramos de vinagre. Entonces, la masa de ácido acético que hay en estos 50 ml es la misma masa de ácido acético que hay en los 7 gramos.
¿Por qué? Porque todo el vinagre se vino a estos 50 ml. Y todos estos 50 ml se fueron a titular y yo no saqué una parte, ¿no? El ejercicio no me está diciendo que saque una alícuota de esos 50 ml. Entonces yo ya puedo reemplazar en el porcentaje de pureza, en la fórmula del porcentaje de pureza. Ya habíamos visto que el porcentaje de pureza es masa pura, en este caso 0,3182 gramos, entre masa impura, que vendrían a ser los 7 gramos de vinagre, por el 100%. Y esto me va a dar el porcentaje de ácido acético o el porcentaje de acidez que hay en nuestra muestra. ¿Y qué era la pregunta del ejercicio? 4,55%. 4,55. Y este ya es el porcentaje de acidez que nosotros vamos a tener en el vinagre, expresado obviamente en porcentaje de ácido acético. Y ahí acaba ese ejercicio. No sé si queda alguna consulta. Hasta ahora vamos bien, André. Entonces nos vamos al último ejercicio, que era el único que es de volumetría redox, que tiene una pequeña trampita quizás, donde se podían confundir, pero más de eso no. El ejercicio nos está diciendo que se pesan 10 gramos de una muestra impura de permanganato de potasio y se disuelven en aguas más de 500 ml de solución. Nos dice que al hacer reaccionar 0,2532 gramos de ácido oxálico con la disolución preparada de permanganato de potasio se consume 21,32 ml de la misma. Me pide determinar, inciso A, la concentración en equivalente gramos por litro, o sea, la normalidad de la solución preparada, y el porcentaje de pureza que hay en la muestra de permanganato de potasio. Entonces, como siempre, nosotros lo primero que hacemos es hacer un esquema que nos ayude a identificar qué datos tenemos y qué datos no. Me está diciendo que primero que nada yo tengo permanganato de potasio, ¿no? Y que yo peso 10 gramos de esta muestra impura. Esos 10 gramos los disuelvo en agua hasta un volumen de 500 ml. Y el permanganato de potasio se va a ir, el permanganato de potasio se nos va a ir a la uretra, ¿ya? Además me dice que hago reaccionar 0, esto lo vamos a poner con otro color, 0,2532 gramos de ácido oxálico. Y que para hacer reaccionar todo el ácido oxálico, yo consumí o yo ocupé 21,32 ml del permanganato de potasio que habíamos preparado. El ejercicio me está pidiendo que determine cuánto es la concentración en equivalente gramo, la normalidad de esta solución de permanganato de potasio y la pureza de la muestra. Entonces, la pregunta del ejercicio es, primero que nada, la normalidad del permanganato y segundo, el porcentaje de pureza en la muestra, sabiendo que esto de aquí viene a ser la masa impura, que esos 10 gramos son la masa impura. Entonces, el ejercicio ya me da la ecuación igualada. La vamos a copiar de todos modos. Es 2 de manganato más 5 de oxalato, más 16 protones y hidrógeno, y esto me forma 2 moléculas de ion manganeso más 2, 10 moléculas de CO2 y 8 moléculas de agua. Y aquí, yo les había dicho cuando revisamos y cuando hicimos nuestro formulario en las primeras clases, que cuando yo tengo, cuando yo estoy trabajando en normalidad, cuando estamos trabajando con un número equivalente, no hay y no existe relación estequiométrica. Entonces aquí nosotros
no vamos a tener relación estequiométrica. Se va a sobreentender que es 1, 1, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con números equivalentes, con normalidad, no existe la relación estequiométrica. Si yo trabajo con molaridad, sí. Si yo trabajo con número de moles, hay relación estequiométrica. Pero si yo trabajo con número equivalente de gramos, no existe relación estequiométrica, y eso lo vimos en nuestro formulario. Entonces, partiendo de aquí, yo ya puedo, y se los voy a anotar por si acaso, que como estamos trabajando con normalidad, la relación estequiométrica no existe, no hay. No vamos a tener relación estequiométrica. Partamos de ahí. Entonces, nuestro objetivo, primero que nada, determinar la concentración normal de la solución de permanganato de potasio. Entonces, como me está pidiendo la normalidad, yo lógicamente voy a trabajar con número equivalente gramo. Entonces, el número equivalente gramo, en este caso de manganato, del permanganato, va a ser igual al número equivalente gramo del oxalato. Y el número equivalente gramo puede ser masa sobre peso equivalente, o puede ser molaridad, normalidad por volumen. Entonces, de este caso, para el permanganato, como a mí me interesa encontrar la normalidad, pues obviamente me conviene trabajar de este lado con normalidad por volumen del permanganato. Y el otro lado, como el ejercicio, me tengo que datos me está dando la masa del ácido oxálico, a mí me conviene trabajar con masa sobre peso equivalente del ácido oxálico. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna consulta? Sí, claro. Entonces, de este lado continuamos. Normalidad es mi incógnita, el volumen del ejercicio me los da. Me dice que en la volumetría, en la titulación, ocupé 21,32 ml. Entonces, eso nosotros lo vamos a convertir a litros, dividiéndolo entre 1000, y me sale 0,02132 litros de permanganato. Y del otro lado tengo masa y peso equivalente. Entonces 0,2532 es la masa. Y lo siguiente que tengo que hacer es calcular el peso equivalente del ácido oxálico del oxalato. Aquí tienen que tener mucho cuidado. En el ejercicio me da los compuestos en estado molecular. Me dice permanganato de potasio y me dice ácido oxálico. Pero en la ecuación, en la reacción, me da permanganato, ya no permanganato de potasio, y me da oxalato, ya no me da ácido oxálico. Entonces, ustedes pueden trabajar para calcular el peso equivalente con los compuestos completos o con los compuestos en estado iónico. Pero eso, y ahí tienen que tener mucho cuidado, tiene que ser para ambos. O sea, si yo decido calcular el peso equivalente para el permanganato de potasio completo, sí o sí tengo que calcular el peso equivalente para el ácido oxálico completo. O si yo decido calcular el peso equivalente para el permanganato, solo permanganato, ya no permanganato de potasio, voy a tener que calcular el peso equivalente del oxalato, ya no del ácido oxálico. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado, ¿no? Pueden trabajar con los dos, sí, pero tienen que trabajar con el mismo para ambos reactivos. Entonces, en este caso, yo necesito calcular el peso equivalente, ya sea de oxalato o de ácido oxálico. El peso equivalente, nosotros ya sabemos que el peso equivalente es igual al peso molecular sobre el número de carga. ¿Bien? En este caso estamos trabajando, yo voy a trabajar por comodidad con el ácido oxálico completo. No con el oxalato, sino con el ácido oxálico. Entonces, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular. Yo calculo el peso molecular, que en este caso, el hidrógeno, peso atómico 1, veces la molécula 2, 2.
Carbono, peso atómico 12 veces en la molécula 2 por 12, 24. Oxígeno, veces en la molécula 4, peso atómico 16, 4 por 16, 64. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto le sale la suma de esto? 90. Ya. Y aquí es donde radica la pequeña diferencia. Cuando nosotros calculábamos el peso equivalente, decíamos que el número de carga era, para los ácidos, el número de protones de hidrógeno. Para las bases, los oxidrilos, los hidróxidos, el número de oxidrilos. Para las sales, la carga del catión. Cuando estemos en volumetría redox, eso no se aplica. En la volumetría redox, lo que nos va a interesar, el número de carga, va a ser el número de cambio. En este caso, para el ácido oxálico vendría a ser este, y para el permanganato vendría a ser este. Este para nosotros va a ser el número de carga del permanganato, va a ser el coeficiente del otro reactivo, y para el ácido oxálico este vendría a ser el número de carga. Ahí está la pequeña diferencia. Solamente cuando hagamos volumetría redox, nada más. Si estamos en ácido base, si estamos en complejo, si estamos en formación de precipitado, para determinar el número de carga es como siempre se hizo. Para ácidos, el número de hidrógenos; para bases, el número de oxidrilos; para sales, la carga de catión. Cuando estemos en reacciones redox, solo aquí va a ser el coeficiente del otro reactivo. ¿Por qué? Porque va a ser el número de oxidación o reducción. Por ejemplo, el permanganato acá está con valencia más 7 y acá acaba con valencia más 2. ¿Cuánto perdió? 5. El número del contrario. Y el oxalato va a pasar de tener carbono 4 a carbono 2. Perdón, de carbono 2 a carbono 4. Entonces está aumentando 2, por eso es 2. No nos chipemos, siempre va a ser el número del otro compuesto con el que estás reaccionando. ¿Ok? No sé si se entendió esa parte. Solo para volumetría redox. Sí. En este caso, se da la casualidad de que el número de carga para la volumetría redox va a ser igual en el ácido oxálico al que hubiese sido normalmente. Porque como es un ácido, va a ser el número de protones de hidrógeno, 2 por 1, 2. Entonces, hubiese sido 2 de todos modos. Solo por casualidad. No siempre va a ser así. Entonces, 90 entre 2, 45. Entonces, yo ya puedo agarrar y reemplazar de este lado. Masa sobre peso equivalente va a ser igual a 0,2532 gramos entre 45 gramos por equivalente gramo. Y esto de oxalato. Entonces, ¿lo pueden calcular, porfa? Andrés es 2537. Ahorita te digo. No, Vamos a comprobarlo. Es 2532. Ahorita lo acomodo. 5,62 por 10 a la menos 3. 5,62 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Eso es el 0,2532 entre 45 y luego por 0,02132. No. Aquí solo me interesa 0,2532 entre 45. Ah, ya, sí, es eso. Ya. Esto equivalente gramos. Y aquí el volumen estaba multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar que la normalidad va a ser igual a 5,62 por 10 a la menos 3 equivalente gramos por 0,02132 litros. Y si se dieron cuenta, acá no me importó que tenga permanganato y acá que tenga ácido oxálico. ¿Por qué? Porque en normalidad, cuando estemos trabajando con equivalente, no hay relación estequiométrica. Yo no voy a poder hacer esa conversión. Entonces aquí ya no la tomamos en cuenta. Solo cuando esté trabajando con número equivalente gramos. Entonces este resultado ya me va a dar la normalidad
del permanganato en equivalente gramo por litro, que era la pregunta. 0,26. 0,26. Sí. Equivalente gramo por litro, y esto es de permanganato de potasio. Entonces, yo ya tengo el inciso A, ¿no? La concentración equivalente gramo por litro del permanganato de potasio. El inciso B me pide el porcentaje de pureza en la muestra. Entonces, para ello yo necesito la masa pura que hay en esa muestra. La masa pura que hay en estos 500 ml de permanganato de potasio. ¿Por qué? Porque estos 10 gramos de masa impura los diluí hasta 500. Entonces, ¿cuánto es la masa pura que hay en estos 500 ml, que va a ser la misma que la masa pura que hay en los 10 gramos? Para ello voy a aprovechar que yo ya calculé la normalidad, ¿no? Yo ya sé, y eso también lo vimos en el formulario, que la normalidad es masa de soluto sobre peso equivalente por volumen de la solución, que tenía que estar en litros. Entonces, si de acá yo despejo la masa del soluto, va a ser igual a normalidad por peso equivalente por volumen de la solución en litros. Entonces, la normalidad ya la tengo, 0,26, la acabamos de calcular. El peso equivalente no lo tengo, pero lo puedo calcular. Y el volumen, y aquí no tienen que confundirse, el volumen del permanganato no va a ser los 21,32 ml que había en la bureta, que se ocuparon en la reacción. No, van a ser estos 500 ml. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la masa pura que hay en estos 10 gramos. Y estos 10 gramos vinieron al matraz de 500 ml. Entonces, si yo determino la masa pura que hay en estos 500 ml, voy a saber cuánto era la masa pura que hay en estos 10 gramos. Por eso vamos a ocupar este volumen de acá, ¿ok? Entonces, lo único que me faltaría es determinar el peso equivalente del permanganato. Para calcular el peso equivalente necesito el peso molecular. Entonces, como yo calculé el peso molecular del ácido oxálico completo, voy a calcular el peso molecular del permanganato de potasio completo. Potasio, 39, porque está una sola vez en la molécula. Manganeso, si mal no recuerdo, es 55. ¿Lo pueden comprobar, por favor? Y el oxígeno es 16, 16 por 4, 64. No sé si ese dato lo tienen a mano, del peso molecular. Sí, 55. Ya, ok. Entonces, suman eso y ¿cuánto le sale? 158. Sí. Ya. Entonces yo ya puedo determinar el peso molecular. El peso equivalente, perdón. Que va a ser igual al peso molecular. 158 entre el número de cargas. Y aquí está la diferencia y donde tienen que tener cuidado. Normalmente, como estamos trabajando con una, para mí el peso equivalente, perdón, el número de carga hubiese sido la carga del catión, la carga de la parte positiva, que aquí es más 1. Entonces yo hubiese dicho que el peso equivalente es 158 entre 1. Pero como estamos en volumetría redox, y solo cuando estemos en volumetría redox, el número de carga va a ser el número del otro compuesto en la reacción, el coeficiente del otro compuesto en la reacción. Entonces aquí el número de carga del permanganato vendría a ser 5. Entonces vendría a ser 158 entre 5. ¿Cuánto le sale el peso equivalente? 30. 30 y algo. 31,6. 31,6. Y ese es mi peso equivalente y yo ya puedo agarrar y reemplazar todo acá. Entonces la masa va a ser igual a la normalidad que la acabamos de calcular, 0,6 equivalente gramo por litro. El peso equivalente, 31,6 gramos sobre equivalente gramo. Y el volumen, habíamos dicho que eran los 500 ml, pero tiene que estar en litros, entonces 0,5 litros. Aquí litros con litros se va,
equivalente gramo con equivalente gramo se va y me queda la masa del permanganato de potasio pura que había en esos 500 ml. 4,1. 4,1 gramos de permanganato de potasio. Entonces esto para mí es masa pura. Yo ya puedo reemplazar en el porcentaje de pureza porque tengo la masa impura que era 10 gramos. Entonces el porcentaje de pureza va a ser igual a la masa pura, 4,1 gramos, entre masa impura, 10 gramos. Aquí gramos con gramos se va. 41%. ¿No? 41%, ¿cierto? Sí, 41. Y ese ya vendría a ser el porcentaje de pureza que va a tener mi permanganato de potasio en la muestra. Y ahí acababa su ejercicio. Y ahí también acababa su examen. No sé si les quedó alguna consulta. No, Andrés, ninguno. Ya. Como siempre les digo, tengan mucho cuidado. Esto es redox, ¿no? Solo en volumetría redox sucede que el número de carga va a ser el número de intercambio en la reacción y solo en normalidad se va a cumplir, o solo si estoy trabajando con normalidad se va a cumplir que no hay relación estequiométrica. Si estoy trabajando con molaridad, sí hay que tomar en cuenta la relación estequiométrica. Si no tendrían ninguna otra consulta, eso sería todo, chicos. Gracias por venir. Cualquier inconveniente que tengan durante la semana o con sus cálculos